El Congreso realizará mañana una sesión extraordinaria para recibir las explicaciones del ministro de Economía, Alfredo Torne, sobre la conversación sostenida con el contralor Edgar Alarcón a pocos días de conocerse el informe sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. La decisión fue adoptada luego que Torne anunciara que no acudirá a la citación que le fue formulada para el día de hoy. Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en Perú, dijo que aún no hay un acuerdo definitivo con las autoridades peruanas, pero aclaró que desde noviembre del año pasado su representada viene colaborando con la Fiscalía. El proceso contra Ollantumala por el caso Madre Mía podría complicarse, según el abogado penalista Carlos Caro, ya que su defensa podría alegar o la prescripción del delito o el principio de cosa juzgada. Patricia Donaire, sometida a proceso disciplinario en su partido, no concurrió a dar sus descargos ante la comisión que le investiga, integrada por Víctor Albrecht, Angélica Takayama y Karina Beteta, argumentando que no fue notificada formalmente. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, solamente tiene que conectarse a nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Portada. ¿Qué tal, Augusto? Buenas noches, Vero. Tenemos un programa muy intenso el día de hoy, están pasando muchas cosas a esta hora. Vamos a, por supuesto, desarrollar todos los temas de interés político esta noche en Portada. Tenemos a nuestros invitados aquí con quienes vamos a hablar, bueno, principalmente sobre lo que ha ocurrido en el Congreso, y tenemos a dos ex parlamentarios para que nos puedan comentar sobre ello precisamente: Santiago Astañaduy, que fue del Partido Nacionalista, y Javier Bedoya del PPC. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿a qué se debe, según su experiencia en el Parlamento, este cambio, ¿no?, de criterios? Iba a ir primero el ministro de Economía, Alfredo Torne, a la Comisión de Fiscalización presidida por Héctor Becerril. El presidente de la Comisión estuvo acá con nosotros anoche. Claro, pero llegaba, ¿no? Nos dijo que llegaba el mismo día que había sido citado y pidió que esto se extendiera para el día viernes 16. Ahora parece que el Congreso no ha visto que eso sea lo adecuado y han reconfigurado toda esta petición. Generó también ahí un debate desde la bancada oficialista, ¿no? Salió pues Carlos Brusa a decir que el ministro de repente no va, ¿no? Está pensando en si va a ir o no, y finalmente ya han llegado a un acuerdo. Mañana a las 9 de la mañana estará en el Congreso de la República. Empecemos con Javier Bedoya, excongresista del PPC. Yo no sé qué criterios habrán primado al interior del Congreso para variar de la Comisión de Fiscalización mañana al pleno de hoy. Presumo que debe de haber pesado el hecho de que la legislatura termina hoy, aun cuando ha sido ampliada por 15 días más, a los efectos de que un tema tan importante no solamente fuera de conocimiento y opinión de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, sino del Pleno en su conjunto, porque todos los congresistas y no solo los de fiscalización estaban interesados. Y por eso es que, no siendo lo ideal, tampoco es ilegal, y hay precedentes abundantes en ese sentido, nada impide que el Congreso, estando en sesiones, invite a un ministro para que concurra en la fecha a dar explicaciones. Infinidad de veces en diferentes gobiernos. Sí. En diferentes Durante gobiernos. la sesión estaba incluso en Consejo de Ministros, salía de Palacio y se iba al Congreso. Así es. Nos permite, tenemos un contacto en enlace en vivo con dos parlamentarios. Vamos a conversar con ellos unos segunditos, que han tenido la deferencia de salir un ratito para conversar con nosotros. Le damos las buenas noches a los congresistas Luis Galarreta, de Fuerza Popular, y Gilbert Violeta, de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo están? Buenas noches. Caballeros, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con congresista Galarreta, a ver si con usted podemos empezar para que nos explique cómo fue este cambio, porque hasta ahora muy temprano el ministro de Economía iba a ir mañana a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué sucedió para que quisieran invitarlo hoy mismo al Pleno? Sí, bueno, gracias por la entrevista, y disculpe, aprovecho, sé que está Javier también ahí con ustedes. Un saludo a Javier Bedoya. Lo digo además públicamente, es una de esas ausencias que se sienten en Congreso de la República como el que estamos ahorita, así que un fuerte abrazo, Javier. Bueno, como lo hemos declarado durante todo el día, la Comisión de Fiscalización, que tiene toda la facultad de citar al ministro, creo que fue a propuesta del ministro Torne, aceptaron que vaya el día viernes.
es un ámbito que tiene todo el derecho, pero es un organismo del Parlamento distinto al Pleno en su conjunto, y este es un tema de interés del Pleno en general y a nivel nacional. No se ha citado antes al ministro Turner porque recuerden que el domingo que salen los primeros audios, él viaja el día siguiente con el presidente de la República y ya no ha regresado hasta el día miércoles en la madrugada. Varios habíamos señalado que el ministro lamentablemente ha tenido unas declaraciones desafortunadas en este audio con este señor Contralor, que está en un proceso además dentro de la comisión permanente y que son dos temas distintos, pero que creo que ambas personas están políticamente muy cuestionables en este momento. Y lo que se planteó, como se ha planteado en muchas otras oportunidades, que el ministro Turner venga al Congreso a informarle a la representación nacional. La idea era darle la oportunidad que informe a todo el Congreso y a través de todo el Congreso obviamente a la ciudadanía, porque los hechos que se han conocido en el audio completo son serios, son muy graves, involucra al presidente constitucional. Nosotros hemos dicho que queremos evitar un manoseo con el presidente constitucional, porque una interpelación, ¿qué se le va a preguntar? Si es su voz, si lo mandó el presidente o él se fue por su cuenta. Entonces la idea es que él venga a informar al Pleno. Ahora, el ministro ha señalado que él no puede venir, tiene múltiples ocupaciones y que ya él tenía una sesión pactada mañana con la Comisión de Fiscalización. Ya el congresista Becerril ha explicado que él había ya suspendido con la mayoría de los miembros de fiscalización, toda vez que si el Pleno aprueba que venga el ministro, la Comisión de Fiscalización ya no tenía forma, no tenía nada que ver, nada que hacer, perdón. Y entonces creo que el ministro Turner no sabía de esta situación. Y en la reunión de portavoces, a raíz de la negativa del ministro, porque lo importante es escuchar, que la representación nacional lo escuche, y por eso se citó, hemos quedado en que la sesión de hoy día se suspende para que continúe y evitar esta causal de negarse a a participar de un pedido de información al Pleno del Congreso, que es una causal incluso de censura. Hay bancadas que han planteado interpelación y otros han planteado censura. Nosotros lo que hemos pedido es que el ministro venga a informar, la oportunidad de que no vaya una comisión con 18 parlamentarios, sino que venga al Pleno con 130 parlamentarios. Usted era de la opinión que lo mejor era que él dé un paso al costado, que renuncie y evite todo este desgaste político. Varios mantienen en esa opinión. Han habido, digamos, opiniones diversas, ¿no? De mi propia bancada, algunos han planteado que estaban de acuerdo con la interpelación que planteaba Frente Amplio, otros con la censura que planteaba el Partido Aprista. Yo he señalado que el gobierno lamentablemente debería reaccionar rápido y no seguir alargando una situación política, creo que insostenible para el ministro por los temas que se escuchan en el audio de un ministro de Estado tratando de negociar el presupuesto de la República, de todos los peruanos, y le incremento o no al funcionario que tiene que evaluar sobre otro ministerio, me refiero al Ministerio de Transporte, sobre un contrato. Creo que el tema era evidente y por eso hemos dicho es mejor, para evitar esta situación de incluso poner en una situación complicada al presidente de la República, debería dar un paso al costado. El ministro ha llegado el día de ayer, no dijo nada, no ha renunciado, y entonces sabíamos que la Comisión de Fiscalización había aceptado el pedido del ministro, pero la mayoría de los miembros del Parlamento consideramos que debería venir acá al Pleno, y en una actitud de consenso y democrático se quedó que la presidenta coordine la hora para que venga el transcurso del día y la noche. Bueno, él mandó un comunicado, ya lo demás sabemos que se va a ampliar se va a suspender la sesión de hoy día para que continúe mañana, y lo esperamos acá al ministro para que venga a informar. Y antes de preguntarle al congresista Yerbio Violeta, yo quería preguntarle al congresista Galarreta, teniendo al ministro mañana en el Pleno y a diferencia de la Comisión de Fiscalización, va a ser más fácil presentar una moción de censura, ¿no es cierto? Luego de haberlo escuchado. Y Javier Bedoya, que está ahí, lo puede explicar muy bien, seguro mejor que yo. Uno puede presentar una moción de censura sin necesidad de invitar a un ministro ni a una comisión ni al Pleno. Hay actos por los cuales un ministro podría ser censurado en el acto, por un hecho que ocurre en un medio de comunicación, porque se le descubre algo. Por eso la bancada del APRA planteaba la censura solo por el hecho de las conversaciones que se escuchan. Entonces no es que es más fácil o más rápido, porque ese no es el ánimo. El ánimo es que venga a informarle a todo el Pleno y no solamente a una comisión. Ese es el ánimo, porque el tema de la moción de censura o interpelación, nosotros más bien estamos
pidiendo que venga a informar antes de sumarnos a cualquier otra moción que otros grupos han planteado. Bueno, démosle ahora la oportunidad al congresista Gilbert Violeta de la bancada oficialista para dar su punto de vista respecto de esta delicada situación política en la que está involucrado nada menos que el ministro de Economía, Alfredo Torne. Bienvenido al programa, congresista Violeta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿Qué le parece este ánimo? Lo primero que quería precisar es que en ningún momento el ministro Torne se ha resistido a venir al Parlamento, y tal es así que él mismo había solicitado venir a hacer las explicaciones que correspondan y estaba programado para mañana en fiscalización. Lo que nos sorprendió hoy día es que de pronto se planteara esta moción para que el ministro venga hoy mismo y sea notificado prácticamente al mediodía y venga en el transcurso de la tarde. Además, una cosa, entendíamos que no había pasado nada entre ayer y hoy para poder cambiar la agenda después que la mesa directiva había acordado ya que el ministro venga en otro momento, mañana. No estamos hablando de una semana después, no estamos hablando de días después, estábamos hablando de 24 horas después. Era perfectamente previsible recibirlo mañana al ministro, pero en fin, tuvimos un debate que yo creo que fue estéril para tratar de tenerlo hoy al ministro, sí. Y al final terminó primando lo que reglamentariamente correspondía, que es darle al ministro una coordinación para que pudiese hacerlo mañana como corresponde, y eso es finalmente lo que se va a hacer. Pero congresista, hemos estado conversando aquí con otros parlamentarios, exparlamentarios, y esto se ha hecho antes. De hecho, en el gobierno pasado a veces estaba sesionando el ministro en Palacio de Gobierno y era llamado por el Congreso cuando estaba en el Pleno, salía del Palacio y se iba al Congreso. O sea, es algo que se ha hecho en otras oportunidades, así que no había mucho de qué sorprenderse. ¿O a ustedes les molestó esto? Bueno, más que molestó, a ver, también aquí hay un tema, respetos guardan respetos. El Parlamento nosotros lo respetamos y creemos en el fuero parlamentario y en el derecho que tiene el Parlamento para interpelar a los ministros, pero creo que un mínimo de coordinación con el Ejecutivo también demuestra que el Parlamento sabe respetar las funciones y las tareas que pueden tener los ministros dentro de sus labores de Estado. Aquí no había ocurrido una circunstancia nueva y extraordinaria que obligase al ministro a tener que venir en lo inmediato cuando ya estaba programado para dentro de 24 horas. O sea, yo creo que terminamos creando una situación innecesaria. El ministro va a venir, tiene que responder todas las preguntas que puedan hacer, las preguntas de fondo que puedan hacer los parlamentarios, y después de eso, como corresponde, se tomará una decisión. Lo que tampoco me parece apropiado es que, sin haber escuchado al ministro, se adelanten estas opiniones sobre censuras, porque más allá de que efectivamente sea un derecho del Parlamento poder plantear en determinadas situaciones incluso una interpelación o censura, lo que sí es cierto es que hay prácticas democráticas que creo que nos hacen bien. Escuchar a quien es acusado de determinado cargo y que haga un descargo o una aclaración me parece un mínimo de consideración y de respeto a las normas para que después de eso se pueda tomar una decisión informada como corresponde. Congresista, vamos al fondo del asunto ahora, porque en esta conversación, este audio que ha sido exhibido, la situación del ministro de Economía es realmente complicada. Parece que le está condicionando la entrega de fondos públicos a la Contraloría General de la República a cambio de una actitud que ellos consideren que es positiva para sus intereses de parte del Contralor Edgar Alarcón. Y además, lo que es más grave aún, él dice que va de parte del presidente de la República. Entonces, esto realmente es algo que no entendemos cómo va a poder explicar el ministro Torne mañana en el Legislativo. Bueno, Augusto, precisamente por eso es importante que el ministro venga, haga las aclaraciones del caso y, por supuesto, todos esperamos que el ministro haga un deslinde claro y precise que la conversación que él puede haber tenido no tiene por qué comprometer en absoluto la presencia o el poder del presidente de la República. El presidente de la República, si quiere conversar con el Contralor, lo puede llamar perfectamente. Entonces se tomó atribuciones. Se tomó atribuciones. Utilizar al ministro de Economía. El ministro de Economía sabrá explicar eso mañana, y de eso se trata la reunión que tendremos para poder preguntarle este tema como los otros que está planteando. ¿En dos semanas el ministro de Economía no le ha explicado a su bancada? ¿No les ha explicado a ustedes? El ministro nos ha explicado que efectivamente él no estaba siguiendo ningún mandato, si lo queremos decir así, de parte del presidente de la República. Entonces se tomó atribuciones que no tenía. Se fue por la libre, mencionando al presidente. Porque creo que tiene que ser puesto sus palabras en el contexto de la conversación y se le tendrá que citar las frases de lo que se puede haber dicho en cada momento. Sí, dijo, el presidente me ha dicho que me voy a reunir con usted, entonces que le diga esto.
Así es, y también yo creo que tiene que quedar claramente deslindado que aquí el presidente de la República no tenía por qué ser referido en esta conversación. Solo un tema, sí. Perdóneme muy breve. Creo que ese es el punto, justo la idea de la renuncia del ministro y evitarnos todo esto era para que la figura del presidente de la República, que hay que cuidarla, no manosearla dentro de estos diálogos. Gilbert, Violeta, él se pregunta si hay algo nuevo, porque claro, en otros momentos ha habido situaciones... ¿Pero qué más necesitamos? Para que se cite a un ministro, ¿no es cierto? Pero aquí recordemos que cuando sale el audio, al día siguiente el ministro viaja, porque si no, él debió venir al pleno inmediato después del domingo, es decir, el miércoles o jueves siguiente, porque los audios son gravísimos. La conversación que sucede ahí, donde podría haberse atribuido el nombre del presidente, que sería muy grave, ameritaba que venga al pleno. Entonces no se hizo nada porque el ministro viaja. Los miembros de la Comisión de Fiscalización aceptan la invitación, pero eso no niega que el pleno, el día de hoy, cuando sabemos que el ministro ha llegado ayer y no ha manifestado mayor comentario, decide invitarlo aquí al pleno y no a la Comisión de Fiscalización. Entonces no es sorprender, no es que está fuera del reglamento, el artículo 86 es claro, pero el ministro está fuera del Perú, o si no, debió estar en el pleno, no tengo duda, el jueves siguiente, después del primer domingo que salieron los primeros audios, porque son temas muy serios, indistintamente del otro personaje que participó en el diálogo, ¿no? Sí, hay algunos que dicen que si está en esta situación el ministro de Economía, que algunos están pidiendo que renuncie, ¿no hay también voces para pedirle al Contralor que por favor renuncie antes de seguir con este proceso y también darle el tema? Sí, bueno, creo que hay que ponerle, si me permite mucho, creo que hay que ponerle esta misma celeridad que se está poniendo en el caso del ministro Torne, ponerle la seriedad del caso para que también el Contralor se devele su caso, porque creo que lo que se conoce cada cosa del Contralor es una cosa más escandalosa que la otra, y la verdad hay que actuar con la misma proporción. Bueno, si pero el proceso del Contralor tenemos que ver para Torne como para Alarcón. Pero el proceso del Contralor es distinto y está en curso, y ya se ha designado una comisión especial que va a ver el caso del Contralor y va a votar un informe en 15 días y la comisión permanente va a decidir qué va a pasar con él. Justo, Augusto, creo que has dado en el clavo. Es decir, no podemos, si bien es cierto, ambas participaciones pueden descalificar políticamente a ambas personas. En el caso del Contralor, que es un proceso de destitución, hay un subgrupo que se votó por unanimidad, el congresista Bru, la congresista Arauz, miembro del grupo es el congresista Cheput, como secretario de este grupo. Hoy día en la Junta de Portavoces le hemos dicho que en 15 días tienen que terminar para que esto venga a la comisión permanente, y ellos están en ese trabajo. El otro caso, estamos hablando de un ministro de Estado, es decir, estamos hablando de una situación totalmente distinta. Por más que uno pueda decir que ambas personas no tendrían por qué haber participado en esta conversación, ni los diálogos de ambas personas sean lo más correcto, pero son caminos distintos, y obviamente en el otro caso hay una responsabilidad política, sí. Y un ministro finalmente es fusible frente a la figura del presidente, y creo que habría que pensar más en la presidencia de la República que creo que en un ministro, que yo no estoy hablando de nada de corrupción, en el ministro Torne estoy hablando que políticamente el audio es realmente lapiador, ¿no? Sí, pero ¿le pediría usted al Contralor congresista Galarreta que renuncie? Nosotros hemos planteado en la comisión permanente nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir ni a defender. Este Contralor fue puesto por el gobierno humanista, ¿no? Entonces, pero así como no antes de escuchar al ministro Torne, está pidiendo que, así como antes de escuchar al ministro Torne, por lo que ha visto y escuchado en los audios, le pide que mejor renuncie por todo lo conocido por los cuestionamientos del Contralor. Sí, del Contralor. ¿No le diría, Contralor, sí, renuncie, por favor? ¿No le pide al Contralor también que renuncie? Pero yo creo que probablemente le haría bastante bien a la Contraloría, pero se ha acordado, o sea, si me preguntas una opinión, sí, yo tengo una opinión y yo creo que le haría muy bien a la Contraloría, pero se ha acordado que se evalúe si estas denuncias, que son denuncias serias y tienen que quedar aclaradas, esto lo va a llevar a un tema de institución. Pero repito, son dos instancias diferentes, sí, pero yo no estoy diciendo que uno esté mejor que el otro. No, Verónica, si me permites. Muy bien. Sí, para terminar, con Sí, claro. Sí, lo que yo creo es que la situación del Contralor sobran pruebas, y ese es un proceso que se puede acelerar perfectamente. ¿Cómo? Todo lo que se sabe del Contralor creo que cuestionan claramente la figura de quien debe ser la principal autoridad de control gubernamental en el país, una persona que debería ser intachable en la imagen y en sus actos, y creo que eso no está cumpliendo el señor Alarcón. ¿Cómo se podría acelerar esto? Tiene que dar sus descargos igual, porque si no después se termina el Tribunal Constitucional.
¿No es cierto? Verónica, todos los grupos, todos por unanimidad han votado para que se forme este subgrupo y que en 15 días de una vez informe a la comisión permanente y se tome la decisión. Entonces, si ya todos se han puesto de acuerdo, porque ese es el mecanismo para evitar justamente lo que estás señalando tú, pero repito, el otro lado es un tema de un ministro de Estado. No quiere decir que a uno lo trates bien y al otro mal, no, cada uno tiene un procedimiento diferente. No, claro. Bueno, caballeros, gracias por haber estado esta noche en el programa y por darse un tiempo de atender el llamado de Canal N. Esta noche ha sido el congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y también Gilbert Violeta, de la bancada Peruanos por el Cambio. Hacemos una breve pausa. ¿No es vocero Luis Galarreta? ¿Está que se ríe? Sí, claro. ¿Sí, vocero? Sí, vocero. Vocero letal, además. Y el congresista Gilbert Violeta es presidente de Peruanos por el Cambio. Así es. Además. Sí. Vamos a una pausa rapidito para que nuestros invitados disculpen y muchas gracias. Sí, gracias. Volvemos con la palabra. Volvemos con ustedes. De Santiago Gazañaduy y Javier Bedoya para el análisis tras una breve pausa. Volvemos. Muy bien, hablamos con Santiago Gazañaduy, ahora excongresista del Partido Nacionalista, sus opiniones respecto de todo esto que está pasando en el Congreso. Bueno, yo creo que acá la intencionalidad de Fuerza Popular es clara, ¿no? Que apunta justamente a la censura del ministro. Ahora, para censurar a un ministro, previamente escucharlo, al menos esa es la práctica democrática. Ahora, tú lo puedes escuchar a través de una invitación o a través de una interpelación. Ahora, quieren evitarse justamente el procedimiento de la interpelación, por eso lo invitan al ministro. Pero por las declaraciones propias del congresista Galarreta, parece que la intención es que después de haber escuchado al ministro Thorne, el siguiente paso va a ser la censura. Ahora, yo personalmente creo que el ministro Thorne tiene responsabilidad política. Y tiene responsabilidad política no solo por el audio, donde tú bien dices que hay una cierta presión, hay un cierto condicionamiento a la entrega de fondos, a que la Contraloría saque un informe favorable al gobierno, y además que se utiliza el nombre del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que también tenemos la responsabilidad por la adenda del caso Chinchero, porque acordémonos que dentro de los filtros que tiene que pasar para la firma de la adenda del contrato Chinchero es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que dar el visto bueno, y justamente los ministros son responsables por todo lo que ocurre en su sector. Pero ustedes son los verdaderos responsables de Chinchero. No, porque yo claro, creo que porque se firmó este contrato, es un desastre. El contrato y no está bien firmaron hecho. el gobierno de... Porque el contrato está bien hecho. Yo creo que sí. Para tuitearlo, lo que sucede el contrato está bien es hecho. que la administración del contrato estuvo mal hecha. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de Chinchero, lo que debió ser el gobierno de turno es justamente resolver el contrato, porque ante un incumplimiento en cualquier contrato lo que tú tienes que hacer es resolver el contrato. ¿Cuál fue el incumplimiento? El primer incumplimiento, justamente, el cierre financiero. El cierre financiero. Pero había una trampa ahí, un entrampamiento en el contrato, estaba mal hecho, entonces yo creo que el consorcio podía volver una y otra vez a presentar el cierre financiero, y si el Estado decía que no, podían volver a reconfigurar el cierre financiero y plantearlo ad infinitum. Entonces nunca se tenía una fecha determinada para el cierre financiero. No, porque la fecha puede ser determinada o determinable, y aquí había una fecha determinable en la cual justamente era un incentivo para el contratista, en este caso para el operador, de presentarlo lo más pronto posible, porque el contrato de concesión seguía corriendo. Y esta fórmula que permitía estos intereses pues galácticos, ¿no? Tampoco, que finalmente tampoco es cierto, porque había un límite, porque los intereses estaban como límite en 7%. Lo que pasa que la situación... Sí, pero cuando lo aplicas a los primeros 5 años vuela, pues. Porque lo que pasa que la situación económica financiera del pero el contrato decía que era así. No decía así. Lo que pasa es que no había una lectura correcta justamente del contrato. O sea, hicieron la adenda por gusto. No, porque ya lo he explicado el propio exministro de Economía. Pero el ministro de Economía dice, de segura. Claro, segura se lo he ¿Por qué han hecho la adenda? Porque había un límite, el límite justamente era... ¿Por qué cree usted que han hecho la adenda? ¿Por qué? Porque justamente el gobierno, ante una situación de incumplimiento del consorcio, lo que debió hacer es resolver el límite era 7%, pero 7%. Hay, en los primeros 5 años, no pagan nada del Estado. Y hay un fondo grande de más de 200 millones ahí congeladito, que eso no te lo deja nadie ahí frío, sin ningún tipo de movimiento, sin ningún interés. Y además todos los costos que después uno mete adentro de la fórmula por esos 5 años de vacío que hay, te botan el interés más alto de 7%. Efectivamente, después del año 6 metes 7% y sale todo bonito. Pero esos 5 primeros años generan estos intereses que vuelan. Por eso el cierre financiero nunca se llegó a dar. ¿Sabes por qué no se da? Porque cuando el consorcio se voltea y busca financiamiento
tanto en el sector financiero nacional e internacional. No, el financiamiento se lo iban a dar. Goldman Sachs dice ya, pero ¿qué es esto? O sea, explícame bien cómo es esta fórmula, porque no entendemos. No, consigue tasas de interés demasiado altas, por el orden del 16-18%. ¿Por qué consigue, digamos, esas tasas? Porque estaba en una mala situación económica financiera. Por eso cuando él... Eso que usted dice es cierto. O sea, por ahí de repente el Estado debió forzar que ellos cumplan con el inicio de la obra. Claro. Y si ellos no cumplían, les caían encima. Por eso, pero ahí yo creo que les han querido tratar de dar un empujoncito y no quedaba claro si estos 40 millones que se les iba a otorgar antes de que tengan que empezar a remover las tierras iban a ser usados para esos fines. Ellos decían que no, que iba a ir a un fideicomiso y que era para otra etapa, ¿no?, de la obra, que venía 25 meses después, pero justo le entregan los 40 millones que necesitan para empezar a trabajar antes de que empiece lo que pasa la obra. Que con el cambio de la adenda es que el Estado se compromete a entregarle dinero, porque acuérdate que que en el contrato original la proporción de la inversión era 80-20, 80% ponía el consorcio y 20% ponía el Estado. Lo que sucede es que la situación económica financiera del consorcio no era buena. El consorcio, por eso, de Andino. El consorcio. Bueno, pues, de los que participan en el consorcio, por eso consiguieron... No era bueno desde el contrato. No, el contrato estaba bien En el contrato sí sabían ustedes que no era bueno el respaldo económico, por eso el consorcio no presenta su cierre financiero con nosotros y espera justamente que termine nuestro gobierno. ¿Cómo hacen un contrato con ellos? Y comienza el gobierno... ¿Cómo hacen un contrato con ellos? Pablo Kuczynski para presentar recién su cierre financiero, en la cual cambia la estructura de una asociación pública privada, en la cual estaba pactado originalmente, y la convierte en una obra pública, en la cual la obra pública es financiada por el Estado. Ahora, solamente para que pueda ir el excongresista Bedoya, le estoy preguntando, ¿por qué cree usted que hicieron la adenda? ¿Por qué? Porque justamente el consorcio pidió el cambio de las condiciones. Lo que el gobierno debió decirles es que no te cambien las condiciones, y como no puedes, digamos, presentarme un cierre financiero de acuerdo a las condiciones del contrato, te resuelve el contrato y lo ponía al Estado. Pero no me está respondiendo la pregunta. Prolongar ese cierre financiero indefinidamente. No, pues tampoco es no responde la pregunta. Porque los contratos tampoco pueden tener un plazo indefinido. El contrato tiene un plazo definido. No tenía, pues es una carta abierta. Yo le estoy preguntando por qué. Solo exigen que tú le presentes el cierre financiero, se lo presentas y te vota estos intereses de 20%, entonces terminas pagando más intereses que por la obra. Pero entonces, el contrato solo reconocía, no acepto tu financiamiento, busca otro. El contrato solo reconocía pagar intereses por el orden del 7%. Ya, entonces, bajo esas condiciones es que debieron, por digamos... 15 últimos con el doctor Bedoya. Bueno, ok. Claro que sí. Doctor, el problema del gobierno que manejó muy mal, digamos, el contrato. Lo que debió hacer culpa del gobierno de Pablo Kuczynski. Con lo cual, digamos, el Estado estaba en mejor posición. Quedó claro. Doctor Bedoya. Doctor Bedoya, por favor. Yo lo que quiero regresar es al tema inicial y por el cual nos invitaron, no para tratar el tema de Chinchero, sino el problema que se ha suscitado hoy en día con el ministro, y si me permiten unos minutos para hacer una secuencia. Yo creo que el punto de partida de este problema se da en la reunión que tiene el ministro Torne con el señor Contralor de la República, en el cual ambos cometen faltas muy graves. El ministro, y está en los audios, y eso no requiere interpelación porque los audios son de conocimiento público, cuando el Contralor le pregunta sobre los fondos que necesita la Contraloría a los efectos de hacer una serie de reformas y trabajos, el ministro le contesta: ya esto está aprobado, por lo menos por mí. Se lo he llevado esta mañana a la firma al presidente, quien se ha negado a firmar y ha pedido que yo hable contigo, porque el presidente quiere una señal, que nos ayudes, que nos empujes, quiere un compromiso, un apoyo para sacar una serie de proyectos adelante. Entonces, el ministro está condicionando, traduciendo las expresiones del presidente, está condicionando el desembolso del dinero, y que el presidente no quiere firmar en tanto no haya ese compromiso de parte del Contralor. Eso es muy grave. El presidente es inimputable, no se le puede a él juzgar de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, que establece los pocos casos en los que puede ser juzgado cuando está en funciones. Pero quien asume entonces la responsabilidad es el ministro.
Y en este caso el ministro, que fue el traductor, el portavoz, la faja transmisora de lo que el presidente pedía. Y lo que el presidente pedía o el ministro transmite era una presión al Contralor, o si se quiere que se diga en una forma más cruda, era un chantaje. Una extorsión. Ya, en consecuencia, desde ese punto de vista, el ministro tiene que irse, está condenado. Y el Contralor que asiste a esa reunión, él o sus segundos, lo que hacen es grabar la conversación. Que ese es un acto de deslealtad, porque no puede el Contralor o cualquier funcionario pedirle cita al ministro para tratar determinados temas e ir a grabar la conversación, sobre todo cuando después es sacada. En ese mismo diálogo, ¿qué cosa es lo que se dice? El Contralor informa a Thorne que todavía no tienen el informe Chinchero, que están trabajando a marcha forzada, que inclusive van a hacerlo sábado y domingo si es menester, para tenerlo cuanto antes, y que él no sabe cuáles son las conclusiones definitivas, y que probablemente tenga un adelanto en una reunión que tenía prevista para ese viernes con el ministro Vizcarra, y Thorne le dice que él también va a estar en esa reunión. Cuando llega el viernes y se lleva a cabo la reunión entre los tres, el Contralor ya lleva su informe y en consecuencia la Contraloría opinaba negativamente a la adenda de Chinchero. Y ahí se da cuenta Vizcarra que si eso llega al Congreso, a él lo van a censurar. Así es, ¿verdad? Entonces, primero sale con que Chinchero ya no va, el presidente sale y lo rectifica y dice Chinchero sí va. Veremos cómo va, y después sale el primer ministro y dice estamos buscando fórmulas si es una modificación o es una resolución, en fin, cosa que ya hemos tratado anteriormente. Sí. Y de allí el ministro Vizcarra renuncia. ¿Ya? Ese es el segundo escenario. Tercer paso, se desata un ataque masivo contra el Contralor. Le sacan sobre la compra-venta de autos de él y de sus hijos, le sacan situaciones familiares e íntimas que no tendrían por qué estar ventilando públicamente, le sacan el audio de su diálogo con un subordinado. Pero suyo. Si se liquida a una novia suya que trabaja dentro de la misma institución con un monto irregular, sí creo que merece la exhibición pública, ¿no? Bueno, la madre de sus hijos, no es solo su novio. Sí. Bueno, pero mire, si en cada caso de discrepancia laboral porque un empleador liquida indebidamente a un servidor, esto es mérito para ir a la opinión pública, no, en fin. Bueno, hay cosas muy graves que se han destapado sobre el Contralor. Lo cierto es que sé todo... si es un ataque, sino simplemente quién es este señor, ¿no? Que encabeza el principal organismo del Estado para el control interno. Es una persona que no es idónea para el cargo. Eso sí parece que es necesario para mí que la opinión pública lo sepa. Para ¿no? mí estaba descalificado desde el momento en que graba al señor ministro con quien estaba dialogando, sin perjuicio de si son ciertos o no los otros hechos que la comisión está investigando. Bueno, ok, le viene una avalancha de denuncias sobre le vienen una avalancha de denuncias. Y entonces, frente a esta avalancha orquestada, el Contralor suelta el audio de la conversación primera con Thorne que origina todo este problema de carácter político. En mi opinión, ambos, el ministro Thorne, por lo que he dicho, y porque él responde políticamente aun cuando cumplía órdenes del presidente, porque si no estaba de acuerdo con las órdenes que recibió el presidente, debió decírselo al presidente, y si el presidente insistía, él renunciar. Esa es la única forma en que lo exime de responsabilidad. No lo hizo. Si acaso es cierto que el presidente le dijo esto. Bueno, está el audio, no sé cómo va a aclararlo o decir que no dijo lo que dijo. Lo ratificó incluso en el programa, luego del audio. Si está bueno, lo ha ratificado, claro, entonces ¿qué más? En una conversación telefónica. El que chantajea no es él, es el presidente. Bueno, pues, pero el presidente es inimputable. Bueno, y él es el que como ministro, el ministro Thorne debe irse. Él es como ministro quien tiene que asumir la responsabilidad de irse. Y el Contralor también debe de irse, y si no se va también debe de ser destituido, porque evidentemente ha incurrido en faltas muy graves que le quita la
transparencia y la corrección que el cargo que él ostenta debe tener. Muy bien. Vamos a ir a una pausa rapidito porque tenemos que seguir con los otros temas. Tenemos que hablar sobre Odebrecht, también por supuesto sobre el expresidente Ollanta Humala. Eso va a ser luego de la pausa. A ver, el proceso contra Ollanta Humala por el caso Madre Mía podría complicarse, según el abogado penalista Carlos Caro, ya que su defensa podría alegar o la prescripción del delito o el principio de cosa juzgada. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en este caso? No están reabriendo, o mejor dicho, no es que se reabra, el caso sigue su curso. Lo que pasó es que el responsable que supuestamente el Ministerio Público había aseverado que era Ollanta Humala, en ese momento conocido como Capitán Carlos en la base contra la subversiva Madre Mía, fue separado de este proceso, pero el proceso sigue porque los muertos son reales. Hay 2 personas que fueron asesinadas y la justicia tiene el deber de decirle a sus familiares y de decirle al país quién es el responsable. Entonces, ante las nuevas pruebas, lo que ha dicho el Ministerio Público es: a quienes resulten responsables, ¿no es cierto?, van a ser castigados con todo el peso de la ley. Pero sí es cierto que han aparecido más evidencias, más testimonios que podrían complicar a Ollanta Humala. Con todo este contexto, ¿qué nos puede decir ahora Santiago Stanel? Sí, un poco para digamos que la opinión pública tenga, digamos, todos los conocimientos del hecho de la investigación. Primero, que esta investigación sobre el caso Madre Mía duró 3 años, que se produjo del año 2006 al 2009, donde se tomaron en cuenta más de 70 testimonios entre pobladores, soldados, los jefes militares de la zona. Se hicieron excavaciones donde intervinieron médicos forenses, antropólogos forenses, donde tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial en toda esta investigación decide archivar el caso porque no existían pruebas que puedan incriminar al expresidente Ollanta Humala. Los que incriminaban fueron comprados, o sea, hubo compra de testigos. Sí, pero hay que también un poco aclararlo, porque esa compra de testigos fue denunciada y el Ministerio Público y el Poder Judicial también lo archiva. Entonces también hay que decir, pero han aparecido más estos audios. Sí, que han aparecido recién, que se desprenden de escuchas legales a Florindo Flores, a sobre las escuchas, camarada Artemio, también y aquí se escucha cómo personas allegadas al presidente Humala negocian con el testigo para entregarle dinero. A ver, un poco para digamos aclarar el tema. Estas denuncias sobre la compra de testigos, como te digo, fue investigada. Duró casi 2 años, donde en 2 instancias el Poder Judicial también lo archiva. Pero no sirve de nada, pues, porque el señor que investigaron acaba de decir mentí, sí recibí plata. ¿Eso cómo queda? Las escuchas no son legales, porque tanto el juez como el fiscal de esa causa, porque acordémonos que tienen una investigación al camarada, me parece, Artemio, ha dicho que ellos nunca autorizaron, si se descubre ni tampoco otro pidieron, delito nunca autorizaron, una escucha autorizada, tienen una responsabilidad responsable de esa investigación, de advertir a un juez. Lo que pasa es que tenemos que aclarar el tema, porque las escuchas tienes que decir a quién vas a escuchar y a qué teléfono vas a escuchar. Sí, pero si en esas escuchas pero uno si tú descubre otro delito, tiene una responsabilidad el investigador de alertar al Poder Judicial. Cuidado, porque aquí se desvía. Lo que pasa es que él no alerta, solo se concentra en su investigación y esto queda guardadito ahí nomás. No es que se trate de un guardadito, lo que pasa es que acá se desvía, digamos, de las interferencias, las escuchas por otro lado, porque aquí, digamos, había justamente una intencionalidad política, porque estábamos en pleno proceso electoral, pero dejemos de lado eso. Entonces, como te decía, en el tema de Madre Mía, el señor Ávila, que ha cambiado de opinión, fue sometido a un peritaje, a un examen psicológico psiquiátrico, ya, los engañó, en la cual se determina que era un mitómano. Y eso yo no lo digo, por si acaso. Y eso por ejemplo, lo ha dicho el propio juez César San Martín. Y ahora lo ha dicho. Entonces, ¿cómo puedes darle crédito? Déjame un poco. Es que usted está hablando del testigo, y yo le estoy diciendo que hoy el testigo ha vuelto a decir que mintió y lo acepta. Y la hermana cuenta que tuvo una discusión, que hay un enfrentamiento entre hermanos, porque un hermano aceptó la plata para decir que Ollanta Humala no era el que mató a su hermana, no sé si y la otra sí. Para terminar eso, o sea, para que hoy, estamos hablando de qué ha pasado hoy, eso es lo que ha pasado hoy, porque usted habla de procesos terminados, y hoy los que han sido procesados están diciendo que mintieron y que sí se recibió el dinero. Nuevamente, la verdad es una sola. La verdad no puede tener
diferentes versiones. El señor ha mentido. Primero dijo que sí, luego dijo que no, y ahora nuevamente dice que sí. Que sí. Como sus versiones eran distintas, el propio Ministerio Público Poder Judicial le practican un peritaje al señor, una prueba psicológica y psiquiátrica donde se concluye que es un mitómano. Y eso no lo Pero logró. han aparecido Y eso no lo hizo. testimonios desgarradores nuevos, Sí, pero de ojo, soldados que estuvieron pero está bajo bien. la responsabilidad Muchos de ellos, cuando Capitán se les Carlos pregunta, Ollanta-Humala, muchos de ellos cuando y se les ellos pregunta, dicen que él daba directamente las órdenes para matar y han Sí. contado cosas realmente espantosas. Matar. sí, pero torturar. muchos de ellos cuando se les pregunta si tienen cómo acreditar que trabajaron en la zona, dicen que no. Cuando se les pregunta, ustedes tienen cómo acreditar que prestaron servicios al ejército a través del servicio militar, dicen que no Ya, o tienen sea, las todos pruebas. estos nuevos testigos, Entonces, ¿creen ustedes que sí, son qué? entonces, Todas no, estas personas que han salido a lo que hablar las digo- últimas semanas, ¿qué son? ¿Por qué? Porque resulta sintomático Le pregunto que qué son. después de una investigación, Le pregunto qué son, de una investigación doctor. que duró 3 años, después de 9 años aparecen supuestos testigos. Es más, Solamente el respóndame Ministerio qué son Público, estas personas para poder ir con el otro invitado, para por nosotros favor. simplemente son gente, digamos, malintencionada, que están presentando una declaración falsa. En todo caso, si es que ellos dicen una cosa, que lo corroboren. Ok, y, que vamos con hasta el doctor ahora, y Bedoya. que hasta ahora el Ministerio Público siempre ha dicho contra lo que resulten responsables. O sea, no hay una incriminación directa Muy contra bien. el presidente. Todavía. Y han dicho, Doctor Bedoya. o sea, eso quisieran algunos, por eso nosotros estamos tranquilos que se investigue, pero al menos A la ver. incriminación no nos incrimina a nosotros, ¿no? Doctor Bedoya. Gracias. Yo creo que el caso amerita una investigación en profundidad, porque si bien han habido previamente investigaciones que han concluido en el archivamiento, no creo que hayan tenido una sentencia y en consecuencia no puede invocarse cosa juzgada. En segundo lugar, si una investigación se archiva porque no hay pruebas suficientes, pero después de unos años aparecen nuevos testigos, aparecen nuevos cadáveres, hay que determinar, por ejemplo, si esos cadáveres, por la antigüedad que tienen de fallecidos, corresponden a la época en que el capitán Humala estaba al frente de la guarnición de Madre Mía. Y esto cruzarlo con la información de los testigos, porque ¿quién es el que ha determinado acá están los enterrados? Son testigos que con el encuentro o aparición de los cadáveres están acreditando que su testimonio es verdadero. También los testigos han dicho que la gran mayoría de los que se asesinaban, se les pegaba un tiro en la cabeza, se les abría el vientre, se les sacaba todos los órganos, se les llenaba de piedras para que pudieran ser fondeados en el río, y en consecuencia esos cuerpos nunca van a aparecer. Entonces hay que investigar esto, y si de las nuevas investigaciones aparecen responsabilidades, evidentemente el caso puede reabrirse. Además, tengo entendido que lo que se archivó fueron las denuncias en las cuales se comprometió al señor Humala respecto de la muerte de 1 o 2 personas, cuyos nombres no recuerdo, que son distintas a las personas que ahora han encontrado. Correcto. En consecuencia, no estamos frente al mismo caso. Estamos frente a un caso nuevo. Él ha sido separado del proceso de Natividad Ávila y de Benigno Zulca, ¿no? Sí, Estos son no otros. sé si me permite un poco Sí. para aclarar un poco, para, digamos, ubicarlo en el contexto. De acuerdo a la propia comunicación del Ministerio Público, ellos han dicho que van a reabrir el caso justamente por el caso de la señora Natividad y de su esposo. Sobre esos 2 casos, porque, digamos, están identificados. Ahora, como te digo, ya sobre ese caso se fue investigado. Y eso tiene la autoridad de cosas juzgadas. El sobreseimiento, de acuerdo a la Constitución, también tiene la calidad de cosas juzgadas. Además que aquí hay otro principio. Ese es el principio que nadie puede ser juzgado ni sentenciado 2 veces por el mismo hecho. Pero el doctor acaba de decir que no había sentencia, que fue archivado. Lo que pasa es que la propia Constitución, en la parte de función jurisdiccional, establece que el sobreseimiento, en este caso fue un sobreseimiento, cuando hay sobreseimiento, cuando no hay pruebas contra ti, el Poder Judicial, el Ministerio Público dije, no vamos a continuar la investigación
porque como no hay pruebas, sería ocioso continuar una investigación. Entonces, ¿el Fiscalía está reabriendo este proceso ilegalmente? No, yo no digo no, porque no hay una incriminación contra nosotros. No hay ninguna incriminación contra el presidente. ¿Pero por qué se mete usted en el saco? Esto usted no tiene nada que ver en el asunto. Esto está directamente relacionado a la base madre mía. Cuando digo, digamos, contra el expresidente Ollantumala. Ya, porque esto no es un tema político. Usted quiere decir nosotros como si acá hubiera algo contra el nacionalismo. Acá hay denuncias penales que son personales y usted lo sabe. Entonces estamos hablando de Ollantumala. Nosotros creemos que hay una presión política inmediática contra el Ministerio Público para reabrir el caso. Pero el Ministerio Público, con buen criterio, ha dicho contra los que resulten responsables, con lo cual te da, digamos, una investigación que esperamos que sí sea objetiva, independiente y parcial, como debería ser toda investigación ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, ante este sobreseimiento, lo que hay es cosas juzgadas por un lado, y además hay otro principio que nadie puede ser ni juzgado ni sentenciado 2 veces por un mismo. Entonces, por presión mediática, la Fiscalía está reabriendo el caso, dice usted, ilegalmente, según usted. Yo creo que hay una presión muy fuerte, porque este caso tiene ya más de un mes, donde hemos visto desfilar a un montón de testigos diciendo que para ustedes son falsos testigos. Que resulta que somos asesinos seriales. Doctor. No se incluye. Es que usted está tratando de confundir. Este no es un tema político. Acá hay denuncias penales. Ese es el problema, pues. ¿Cuál es el problema? Porque cuando hay mira, tanto es así que en el Congreso se ha formado una comisión investigadora para investigar el caso Madre Mía. O sea, ¿cuál es la vela en este entierro para que el Congreso investigue? Porque se trata de una acusación contra un expresidente, ser un torturador. ¿Eso le parece poca cosa? ¿Esa denuncia no le parece poca cosa? Lo que pasa, Verónica, o sea, tú ya nos estás considerando como torturador. Estoy diciendo que están acusando a un expresidente de ser un torturador. ¿Cree usted que eso no merece ser investigado? Dígame sí o no, por favor. Las cosas. Una cosa es una denuncia y otra cosa es una acusación. Una denuncia es cuando simplemente ante ciertas evidencias presentas un caso. Una acusación es cuando hay ¿Cómo llama usted a lo que han hecho los testigos que han salido en diferentes programas de televisión? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Acusan a Ollantumala o no? No estamos hablando del término jurídicamente, estamos hablando del término real que se utiliza. Acusación. ¿Cómo se llama si no? Por favor. ¿Me permite explicarte un poco para aclarar el tema? Muchos de esos testigos tienen denuncias por violación, tienen denuncias por robo, tienen denuncias por narcotráfico. Entonces, acá se trata, ¿cómo le podemos dar crédito a gente que tiene un prontuariado, a gente que es lumpe? En todo caso, si ellos tienen una denuncia, que presenten las pruebas, porque resulta, es tan horroroso lo que ellos han descrito que presentan al presidente Ollantumala como si fuera, digamos, el peor ser, digamos, de esta tierra. Y creo que ese es un tema tendría político. Que serlo si hay estas acusaciones sobre él, ¿no? ¿Qué dice el doctor Bedoya? Porque usted ha ido contra justo lo que... Ya, para terminar, porque ha justo hablado de lo de cosa jugada. Se dice, por ejemplo, que hay más de 60 personas que habrían muerto, digamos, por el accionar, digamos, del expresidente Ollantumala. ¿Te imaginas un pueblo tan pequeño que en esa época habrá tenido un promedio de 600 habitantes? Estamos hablando del 10%. ¿Y tú crees que no tienen familiares, no tienen padres, tíos, primos? Entonces, esto ya se hubiera denunciado. Es más, cuando el caso se presenta, se denuncia ante la Comisión de la Verdad, nunca se dice, digamos, que detrás de esos crímenes estaba el expresidente Ollantumala. Se dice el nombre de otras personas. Entonces, ¿qué cosas nosotros hemos dicho? Perdón, ¿cuándo terminó la Comisión de la Verdad? Comenzó en el 2001. Y usted dice que cuando hubo lo de Locumba, ¿cómo no lo reconocieron? Dijeron, ahí está el torturador. Acuérdate que el presidente Ollantumala se hace conocido en el año 2000, en noviembre del año 2000, 29 de noviembre. Entonces, ya cuando se forma la Comisión de la Verdad, digamos, ya alguien tendría que haberlo acusado. El nombre del expresidente estaba, digamos, en opinión pública. Vamos con el doctor Bedoya. No, yo no conozco al detalle como Santiago estos casos, los he seguido a través de la prensa, él los ha seguido mucho más de cerca por la cercanía que tiene con el presidente Humala y su señora y la militancia partidaria, y yo simplemente juzgo y opino en función de lo que me parece y que es lo que he manifestado. Hay nuevos testimonios que se complementan esas declaraciones testimoniales, o sea, vamos, si queremos descalificar a quienes han dado el testimonio porque se dicen y se contradicen, cuando vemos que lo que están diciendo se corrobora con la existencia de cadáveres en la zona en donde ellos dicen que estaban,
Habrá que investigar, como he manifestado, si esos cadáveres corresponden a la época en que el señor Humala estaba al frente del destacamento en Madre Mía. Habrá que determinar con los peritos forenses si esas personas murieron en la medida de lo posible por muerte natural o como consecuencia de un asesinato. O sea, hay mucho que investigar. Y me parece bien que se reabra el caso contra los que resulten responsables y se investigue a fondo. ¿Y le parece a usted que esto es un tema político? ¿Que hay una presión contra el Ministerio Público y que se han visto obligados a reabrir este caso que no se debería reabrir? No. El hecho de que quienes estén comprometidos o involucrados o mencionados, como quiera ponérsele, sea un alto funcionario público como el expresidente Humala, no le da a este caso un cariz político. Este es un caso de lesa humanidad en donde, según las denuncias, han habido muertes sucesivas sin juzgamiento previo y en la forma más brutal, además ocultando los cadáveres, fondeándolos en el río. Sí, pero cuando lo quiere investigar el Congreso de la República ya se convierte en un tema político. Fue el presidente de la República. O sea, son dos fueros distintos, ¿o no? Los hechos ocurrieron hace 25 años. Ya cuando sé que los el expresidente era un capitán. Claro, entonces, ya no importa entonces lo que fue antes. Se trata de es que se trata de unas personas que están acusando a alguien que fue presidente de la República. No, pues, solamente el hecho de imaginar, el hecho de imaginar que alguien que fue nuestro presidente hizo eso es terrorífico. Es que hay que ver las cosas. Y son dos fueros distintos. El Congreso, que tiene todo el derecho a hacer una investigación política, y la Fiscalía, y es más, que es la que acusa al Poder Judicial. Santiago, permíteme 30 segundos. En los años 80, restaurado la vida democrática en el país, se comenzó a investigar muchos casos de desaparecidos, comunidades indígenas, que habían sido masacradas, en unos casos por miembros del terrorismo, en otros casos por miembros de las Fuerzas Armadas, y el Parlamento Nacional se abocó a crear comisiones investigadoras. Y no por eso el tema se politizó. Ahí no había persecución a un expresidente ni persecución a un partido político. No se convirtió en un caso político, sino un caso de derechos humanos. Sí, pero cuando uno de los, de los miembros de un partido señala que van a presentar una acusación constitucional para inhabilitar al expresidente Ollanta Humala sin haber previamente haberlo juzgado, yo creo que ya los politizas el tema. Por eso bien hace el Ministerio Público en decir de que esta investigación va a ser contra los que resulten responsables, porque con respecto al expresidente Ollanta Humala ya se investigó. Entonces, ¿está bien que abra proceso o no? Como nos recuerda bien Javier Bedoya, por este caso específico el asesinato de 2 personas, pero hay muchas otras acusaciones que tienen que evaluarse. Y si en esas aparecen pruebas que comprometen al expresidente Ollanta Humala por estas otras muertes de las que no ha sido excluido, puede ser procesado. Mira, yo creo en algo. Yo creo que no por defender derechos fundamentales vas a violentar derechos fundamentales de las personas investigadas. Y aquí hay derechos fundamentales en juego. Cosa juzgada. Te está hablando de otras personas. Los derechos humanos. Está hablando de otras personas. Lo que pasa que el Ministerio Público se ha referido a estas 2 personas, que es la señora Natividad. Por ahora, pues es lo que está diciendo ahora. Entonces, en ese caso es cosa juzgada, en todo caso, podemos discrepar incluso, pero bueno, porque han aparecido nuevas pruebas, como nos recuerda el doctor Bedoya. En otro caso, pero hay otros casos. El cadáver, por ejemplo, que ha aparecido que han exhumado hace unos días. A más de 40 kilómetros de la base. Acordemos que eran bases pequeñas. Bases que estaban compuestas más o menos de entonces Ollanta Humala lo va a enterrar abajo de su oficina. No, ¿por qué? Porque es materialmente imposible que tú puedas hacer, digamos, patrullaje. Estamos en la selva, por más de 40 kilómetros a la redonda. Pero no está intentando hacer patrullaje, está intentando enterrar un cuerpo. Además que la zona donde ha aparecido, digamos, este cadáver estaba bajo la competencia territorial de otra base. Ojo. Por lo mismo, quizás. Segundo punto. Ahí es donde han ido a dejar esta. No, tenemos que ver, o sea, esto tiene que investigarse. Recién has hecho la exhumación del cuerpo. Segundo punto. Y ese no creo que sea el único cuerpo. Hay varias fotos por ahí que van a entender que desenterrar y van a empezar a aparecer las cosas. Después de media hora que investiguen, dice el ex congresista. Bueno, está muy bien. Es lo que queríamos escuchar. Y en el segundo punto, nosotros tenemos información que ese cadáver, digamos, tiene una antigüedad del año 90. Entonces, por donde se le mire, no tiene vinculación con el expresidente Ollanta Humala. Lo que pasa es que malintencionadamente se quiere atribuir, digamos, la responsabilidad de ese cadáver. Yo creo que acá hay que dejar que el Ministerio Público investigue
hay que dejar que el Ministerio Público actúe con la serenidad que el caso amerite y que el Congreso no meta sus narices por hechos que ocurrieron hace más de 25 años. Yo creo que el país espera del Congreso una actitud distinta. Hay tantos problemas en el país, por ejemplo, el tema de la reconstrucción con cambios. Ya la norma fue aprobada hace más de un mes y que hasta la fecha, por ejemplo, no tiene un reglamento y que hasta la fecha no se ha hecho ninguna obra en Piura, que es el lugar donde yo provengo. Y no solo tenemos el caso de los panamericanos. Entonces yo creo que el Congreso debía abocarse a temas más importantes. Más importante que haber ejecutado personas extrajudicialmente. Lo que pasa, Guillermo, y que ese capitán haya sido presidente de la República. Lo que pasa, Guillermo, es que no podemos hacer, perdón, Augusto, Guillermo, tu padre, discúlpame, pero no podemos hacer una sentencia cuando todavía no hay una investigación. Yo creo que hay que dejarlo. ¿Quién está haciendo una sentencia? Está diciendo ya esto nos que está se acusando. investigue también. ¿Por qué habla en plural? Usted no está siendo investigado por esto. No, pues, ¿por qué dicen nos? Diga por qué lo están investigando, por qué lo están condenando al expresidente. Cuando defendemos una causa, ¿qué causa? ¿Es el abogado del señor Oyola? La defendemos, digamos, como nuestra, como propia. Porque o sea, todos ustedes asesinaron gente, madre mía. Había un grupo ahí paramilitar asesinato del cual usted estaba ahí con su pañoleta camuflada matando gente. No, es solamente una acusación sobre Ollanta Humala. No entendemos por qué usted lo convierte en algo de un espíritu de cuerpo, algo plural. Es que así es como lo politizan, pues. Es un tema político. Usted quiere politizar más bien, nosotros no, ni el Congreso. Yo creo que el Congreso, tú no crees que lo politiza, y cuando sale, como el señor Jorge del Castillo, pidiendo la inhabilitación del presidente por este caso, ¿tú no crees que ya se está politizando este tema? Claro que se está politizando, y muchas veces por presiones políticas es que el Ministerio Público decide abrir o reaperturar las investigaciones. Por eso te digo, yo creo que hay dos espacios totalmente diferenciados y creo que no debemos mezclarlos uno con otro. Es uno el tema político y el otro es el tema, digamos, judicial. Entonces, cuando lo mezclamos, cuando los confundimos, es que se dan situaciones como esta. Usted mismo está hablando de los dos fueros. Dejemos que las instituciones, dejemos que las instituciones, digamos, que se muevan, digamos, cada uno en su propio espacio. Algo para terminar, doctor Bedoya, que ya nos estamos yendo. Algo para terminar, no puedo ni hablar ya de los otros temas. Odebrecht, Patricia Donaire, Kenji, que habla del Coliseo del Congreso, pero ya se acabó. Nos tenemos que ir. Es que debemos entrar de repente en menos temas, ¿no? Es que han tenido 4 invitados esta noche. Ya, las chancadas para después del programa. Hasta mañana. Gracias a ambos. Gracias a usted también por la oportunidad. Gracias. Doctor Bedoya, un gusto haberlo tenido esta noche.